Ok, vamos a comenzar. Bienvenidos a los que nos ven por el canal de la iglesia. Quiero que me acompañe, por favor, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Hoy quiero hablar de un tema y claro, no lo vamos a terminar hoy. Quiero invitarlo al próximo domingo para ver si podemos cerrar. Pero hemos hablado mucho acerca de lo que es la vida de Cristo en nosotros. Y eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que cuando nacimos de nuevo, la vida del Señor es instalada en nosotros. Es una vida espiritual en donde hicimos un compromiso, todos los que estamos acá hicimos un compromiso de fe. Morimos a muchas cosas nuestras y ahora vivimos por el Señor. Cuando vivimos para Dios, claro, la única forma de agradar a Dios es que su Hijo esté en nosotros, es que su Espíritu esté en nosotros, porque por fuerza humana no vamos a poder agradar a Dios. Es que ahora el Hijo en nosotros, es que su Espíritu en nosotros, ahora sí, nos hace hijos de Dios, nos hace crecer, nos hace avanzar a todo lo que Dios quiere. Y la vida de Cristo en nosotros es necesaria, es importante, pero hay algo mucho más, porque hablaba en estos días con un hermano, qué tragedia debe ser para alguien que sea heredero de muchas cosas, de una fortuna, y qué terrible es que viva toda su vida como si nunca tuvo nada, porque no fue notificado. Tiene riquezas, pero no lo sabe, está pasando necesidades. Entonces, cuando la vida del Señor está en nosotros, pero desconocemos el poder que tiene esa vida en nosotros, viviremos igual. Vivimos alcanzados, tratando de que el día a día no nos arrope los afanes, las situaciones. Y si bien es cierto, lo que opera dentro de nosotros, puede decir conmigo, lo que opera en mí es la vida de Cristo. Ahora, esa vida, dice el escritor de la carta a los Hebreos, que es una vida indestructible. Qué tremendo. La vida, repito, que está en nosotros, la vida del Hijo de Dios, es una vida indestructible. Es una vida que nada lo daña, es una vida que las tristezas, que los problemas, que las necesidades no pueden, porque esa vida más bien nos gobierna a nosotros y nos mantiene en pie en medio de situaciones que vamos a atravesar, que la Biblia no esconde, que no niega, que vamos a sufrir, sí, como lo leía la pastora. En esta vida tendremos aflicciones. Pero cuando tenemos a Cristo, ahora entendemos, confío en Él porque Él ya venció todas esas cosas. De tal manera que puedo permanecer firme, que eso no me moverá. Ese es el poder de la vida. Pero necesitamos conocer cómo opera esa vida. Muchos pueden decir, está bien, Cristo vive en mí. El asunto está si conozco lo que tiene esa vida en mí, lo que puede lograr esa vida. Y mi propósito hoy es que podamos entender un poco más cuál es el poder de esa vida en nosotros. Estamos en 1 de Pedro 1:23. Me acompaña ahí, por favor. Dice, pues ustedes, pueden levantarme su mano, por favor. Pues ustedes han nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Baje su mano. Pues ustedes han nacido de nuevo. Claro, cuando nacemos de nuevo, estamos entendiendo que no es que nos morimos físicamente y volvemos a nacer. Eso lo entendemos, es básico. Pero por causa de que hay personas que están comenzando, hay que decirlo. El nacer de nuevo es un día, rendí mi vida al Señor, entregué todo al Señor. Y eso me garantiza a mí que esa vida del Hijo de Dios viene, vive, habita todos los días en mi vida. Y el apóstol Pedro nos recuerda, hey, acuérdense, ustedes nacieron de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo,
no tiene pasado. Cuando alguien nació de nuevo, la vida de Cristo inmediatamente es transferida, es impartida en nuestros corazones. Gálatas 2:20 dice algo más que nos aclara mucho más el panorama acerca de esta vida que tenemos, que opera ya en nosotros. Gálatas 2:20 dice, léame ahí que yo voy a leer en esta versión. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Es decir, mi vieja vida no me gobierna, porque ahora dentro de mí hay una vida que es nueva. Y dice el apóstol, ya no vivo yo. Puede decir, ya no vivo yo. Dígalo un poco más fuerte, por favor. Ahora sí lo escucharon las personas que nos ven. Ya no vivo yo, diga, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, esto es maravilloso. Cristo, nada más y nada menos que es Cristo ahora el que vive dentro de nosotros. Dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Resumiendo, los que tienen una nueva vida son los que han nacido de nuevo, y los que han nacido de nuevo nunca más podrán ser los mismos de antes. Es imposible. Cuando tenemos la revelación de Cristo en nosotros, tú nunca, jamás volverás a ser igual. Es imposible que alguien que haya probado a Cristo, que alguien que haya tenido ya a Cristo, la revelación del Hijo de Dios, quiera volver a ser el mismo de antes. No se puede, porque esta vida, este poder de esta vida nos impide volver a lo que éramos antes. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso hemos hablado mucho de que Cristo vive en mí, de la vida de Cristo en nosotros, de haber nacido de nuevo. Y en esta estación en la que estamos, donde ya hemos comprendido estas cosas, donde hemos avanzado a ese entendimiento, ese conocimiento, donde nuestra conciencia está desarrollada de que no somos nosotros, de que es Cristo en nosotros, de que los errores no opacan la vida que ya está instalada en nuestro interior. En esta estación en que estamos ya hemos comprendido muchas verdades de la palabra. Ya sabemos que el Señor está en nosotros. Ese conocimiento y esa sabiduría, por supuesto, no viene del conocimiento humano. Salomón en Proverbios 2:6 dijo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cada vez que entendemos que esta vida que opera en nosotros nos absorbe y que es mayor que nosotros, la revelación y la sabiduría para saber qué es esta vida en nosotros nos la da Dios. Podemos leer muchas veces cosas, la Biblia, lo que sea. Alguien puede aprenderse de memoria muchos versículos y a lo mejor alguien aquí sabe más versículos bíblicos que nosotros juntos. No está mal o está bien, hay que hacerlo. Pero no se trata de una información, de acumular un conocimiento humano, de aprender cosas. Es que cuando yo entiendo que la vida del Señor me está habitando, opera dentro de mí, la sabiduría y la inteligencia de Dios para honrar eso que yo tengo es despertada en nosotros, para hacernos vivir no como antes, sino ahora como un transformado, como un redimido, como una persona que ha sido salvada y amada. Este conocimiento del que les estoy hablando, de esta vida que ahora está en nosotros, no es una información. Es que la da el Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas saber qué es lo que Dios quiere. La vida de Cristo en nosotros nos da esa sabiduría para que podamos operar y hacer solo lo que Dios quiere. Pero cuando yo desconozco el poder de esta vida, puedo hacer lo que quiero y dejar de hacer lo que Dios quiere. Por eso es necesario en esta estación que estamos de entendimiento, de avance, ¿cómo es esta vida? ¿Qué hace esta vida dentro de nosotros? Como lo leíamos al principio, sabemos que hemos nacido de nuevo. Sabemos que es Él ahora en nosotros. Como dijo Pablo, es que no vivo yo, es que ahora Cristo es el que vive en mí.
Hoy ya sabemos que somos portadores de su vida. Que salimos de acá, siempre lo decimos, es bueno de repetirlo, que salimos de acá, nos vamos a nuestros hogares o nos vamos a nuestra área de influencia o de acción y seguimos mostrando a Cristo. Eso se llama portar a Cristo. Ya sabemos que tenemos su nueva naturaleza, ya sabemos que nacimos de nuevo, pero tenemos que entender también que portar esa vida que está dentro de nosotros nos habla de que hay algo más que ya es parte de nosotros. Y donde quiera que estemos, Él siempre está operando en cada uno de nosotros. Hermanos, esta vida nos ha hecho abrazar el Evangelio como nuestra causa. Ya nosotros no peleamos por causas personales, ahora hay una causa que gobierna nuestra vida. Ya no tenemos voluntades, sino hay una sola voluntad que me gobierna. Eso lo produce la vida del Señor. Cada vez que oramos y entendemos, Señor, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, que se haga en mí solamente lo que tú quieres. Pero esa vida, ese poder de esa vida es lo que provoca esto en nosotros. El Evangelio que hemos abrazado como esta causa no se trata de una suma de doctrinas. El Evangelio que hoy hemos abrazado por esta vida que está en nosotros no se trata ni de forma ni de métodos, sino que ya sabemos que es una vida que va creciendo y que debe crecer, que está instalada en nosotros, en nuestro interior. Sencillamente, cuando entendemos todo esto, sabemos que lo que el Señor nos ha concedido, ese amor, ese perdón, ese nacimiento de nuevo, lo que el Señor nos ha concedido solamente ha sido por su poder y porque Él lo quiso así, porque nos los dio de gracia, porque ninguno a lo mejor tendrá méritos para merecer el que podamos tener ahora acceso a este reino, el que podamos tener a su Hijo en nosotros, el que podamos portar eternidad dentro de nosotros. Eso lo hizo Dios por su divino poder, por su gracia. Es un regalo que Él quiso darnos. Ahora, si esta vida, si este perdón, si ya fuimos declarados justos y esto nos gobierna, es necesario que nosotros podamos cada día entender esto. Sé que a veces nuestra mente finita, humana, no puede comprender la grandeza de lo que esto significa, pero lo que Dios siempre esperará de todos aquellos en los cuales se instaló la vida de Cristo es que podamos vivir de acuerdo a lo que ya somos, que podamos vivir de acuerdo al poder de esta vida indestructible que está dentro de nosotros. Somos receptores, somos recipientes en donde ya hay instalado algo mucho más que lo que se ve, que lo pasajero. Hay dentro de nosotros lo eterno. La vida de Cristo es indestructible, la vida de Cristo es eterna y esa vida nos mantendrá firmes, fieles siempre hasta el final. Voy a avanzar, Colosenses 2 a partir del verso 6. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como su Señor, ya que ustedes decidieron morir a su vida y han permitido que Él esté dentro de ustedes, entonces, mire cómo dice, vivan como Dios quiere. Vivan ahora para Él. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Todo lo que hagan, constrúyanlo desde adentro, desde lo que tienen ya, desde lo que portan. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad, en esta verdad que ya se les enseñó y siempre sean agradecidos. Verso 9. Todo, miren lo que es tremendo. Ojalá y esto se nos pueda revelar a cada día de nuestra vida. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Esta versión dice, todo lo que Dios es. Diga conmigo, todo lo que Dios es. Mire lo que dice, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo, ustedes están
completos. ¿Puede decir esto conmigo? Estoy completo. ¿Por qué estamos completos? Hermanos, qué gran revelación. Porque estamos en Cristo. Estar completos no significa estar repletos de bienes materiales. Si hay algo que trasciende mucho más las posiciones, el estatus que podamos tener o que vamos a lograr, porque no despreciamos eso si viene, pero el estar completo tiene que ver con algo que es mucho más duradero, eterno y valioso: estar en Cristo. Me llama la atención que el apóstol Pablo dice: todo lo que es Dios, todo lo que usted se imagine que es Dios, aún lo que no conocemos de Dios, todo eso habita en Cristo. Pregunto hoy, ¿dónde está Cristo? Wow. ¿Se da cuenta lo que usted carga todos los días? ¿Se da cuenta de lo que habita en nosotros? Todo lo que es Dios ahora está en nosotros. En Cristo están completos. Y dice, y no necesitan nada más. Claro, ¿qué vamos a necesitar si todo lo que es Dios ya se nos dio? Pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y todos los poderes. Él es el dueño de todas las cosas, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Hermanos, esto es tan grande que todo eso está resumido en Cristo y ahora somos portadores de esa vida. Cada vez más vemos una responsabilidad con que debemos vivir entonces. Porque si todo lo que Dios es está en Cristo y si Cristo está en usted, hermanos, esto es serio y esto es demasiado grande como para echarlo a perder. Esta vida que opera en nosotros no merece ser pisoteada, no merece ser lastimada, porque todo lo que es Dios se lo dio el Hijo. Y por pura gracia y amor, así como éramos, Él decidió un día atraerte a Él y entregarte todo a través de su Hijo. ¿Cómo no cuidar ahora esto que somos? ¿Cómo no cuidar la posición que usted tiene en algo que es mucho más que grande, que es más grande que todos los reinos, el reino de Dios? Usted y yo tenemos esa posición a través de su Hijo en nosotros. Esto es más grande de lo que logramos entender o pensar. Vivir como Él quiere implica conocer más lo que tú llevas dentro. Es verdad, Cristo está en nosotros. Es verdad, Él está instalado en nosotros. Y si queda por ahí algún pensamiento, pastor, pero si usted supiera que en algunos momentos yo he fallado, he dicho, he pensado, he hecho algunas cosas que no son acordes con esta vida. Hermano, esta vida es mucho más poderosa que esas pequeñeces. Necesitamos conocer más lo que se nos dio de regalo, por gracia, sin merecerlo. Porque para vivir como Él quiere, necesitamos también entender y conocer cómo opera su vida ahora en nuestro interior. Repito, portamos a Cristo, sí. Cristo vive en nosotros, sí, es verdad. Pero no podemos quedarnos hasta ahí. Hemos entendido bien esto, pero esto no queda hasta aquí. El Señor está habitándome. El Señor vive dentro de mí las 24 horas, los 365 días del año, todos los días de mi vida. Sí, es verdad, pero esto no termina ahí. Esto es mucho más amplio y más grande que esto. Puede repetir conmigo: necesito conocer cómo opera su vida en mí. Me ayuda a predicar y le dice eso al que está al lado. Dígale: necesita conocer cómo opera su vida dentro de ti. Pero póngale cara de serio. Dígale: necesita conocer cómo opera esta vida en mí. ¿Por qué necesito conocer? Repito, esta vida que tú tienes ahora es indestructible. Nada creado de esta tierra
puede detener lo que tú portas. Como dijo Pablo, perseguidos, derribados, sí, todas esas cosas, perseguidos, con problemas, eso no va a acontecer. Pero quiero que entiendas que si llegas a atravesar un momento difícil, lo que está dentro de ti, nada de lo de afuera puede destruirlo. Lo que tenemos dentro es más grande y poderoso. Avanzo. La magnitud de lo que nosotros portamos es tan grande que quienes nos precedieron, dice el apóstol Pedro, que los profetas hablaban de alguien, indagaron diligentemente, buscaron, profetizaron y no sabían de quién. Querían conocer de lo que estaban profetizando, pero para ellos, no era lo que estaban hablando. Los profetas, aún los ángeles, querían conocer de quién se trataba, de lo que estaban hablando, de por qué la sombra, los tipos y la figura representaban una realidad futura que iba a ser manifestada. Ellos con diligencia quisieron saber, amados, pero a ellos no se les reveló. Esto es tan grande que hoy esta realidad a nosotros se nos entregó, a nosotros se nos permitió entender, conocer y participar de esto tan grande. Ellos tenían la sombra de los bienes futuros, pero no tenían la realidad de las cosas. Puede levantar su mano. Quienes nos precedieron, indagaron, murieron, anhelaron conocer esto. Pero a nosotros se nos entregó esta realidad. Cristo ya nos habita. En el pasado y en el antiguo pacto, la presencia de Dios era externa. Era externa. La presencia de Dios venía, descendía, los visitaba, les hablaba, el Espíritu Santo venía sobre ellos, los usaba y luego se iba otra vez. Pero hoy esta realidad nos dice que ya el Señor no viene y se va, sino que el Señor ahora vive en nosotros, sino que el Espíritu Santo ahora nos habita, sino que el Espíritu Santo ahora nos hizo su casa permanente, que no se va, sino que está todos los días para recordarte la verdad, para guiarte a la verdad, para que no te extravíes en este camino. Esto es tan grande que a nosotros se nos hizo participar de esto. Ahora Cristo en nosotros. Antes estaba por fuera, venía, pero ahora esta realidad usted y yo participamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos al Hijo de Dios, al Hijo de su amor viviendo en nosotros. Quiero que vaya dándole la importancia que esto tiene. Nosotros tenemos esta realidad. Cristo te habita. Cristo está dentro de ti. Lo que para ellos fue externo y temporal, hoy podemos decir con toda alegría, el Señor está conmigo día a día. El Señor en mí todos los días. El Señor en mí todos los días, a cada momento, aún cuando estamos durmiendo. Él está trabajando en cada uno de nosotros. Primer pensamiento, necesitamos tener conciencia desarrollada de qué es lo que portamos. Necesitamos tener una conciencia desarrollada de qué es lo que está dentro de nosotros. Ahora, hago una pregunta y quiero que se la responda usted mismo internamente. ¿Cómo estamos administrando esta vida que opera en nosotros? ¿Cómo estás cuidando esta vida tan grande que no es gratis, que costó el derramar la sangre de lo único que tiene el Padre, el Hijo de su amor? ¿Cómo cuidas lo que está dentro de ti? ¿Cómo administramos esta vida de la que participamos? Esta conciencia que tenemos que desarrollar de lo que somos te tiene que hacer responsable todos los días. Esta vida y esta conciencia que tenemos que desarrollar es que ahora yo no vivo para mí.
Es que ahora vivo para Dios. Es que todo lo que hago siempre se tratará de Él y por causa de Él. Es que como vivo, entiendo que lo que hago, que lo que veo, que lo que hablo, que todo lo que soy, tiene que traerle gloria a su nombre. Tu responsabilidad como hijo de Dios, tu responsabilidad ahora como receptor de su Hijo en ti, es cuidar y es hacer crecer esta vida que se nos ha entregado, que se nos ha impartido por gracia. Jesús dijo un día: el que realmente me ama, mis mandamientos los obedece. Wow. Nos hemos sentado a pensar, ¿qué es amar a Dios? Yo le pregunto a cada uno, usted me va a decir, sí, yo amo a Dios y no tengo dudas de eso. Y usted le pregunta a alguien en la calle, ¿usted cree en Dios? Sí. ¿Usted lo ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Está bien. El asunto está que Jesús en Juan 14:21 dice, el que realmente me ama conoce mis mandamientos, pero los obedece. Hay mucha gente que conoce, pero no vive obedeciendo lo que Dios exige y nos enseña. El que me ama y conoce mis mandamientos los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. El tener y el desarrollar esta conciencia de qué es lo que portamos también consiste, y si lo queremos sintetizar, consiste en amar, en cuidar y obedecer siempre al Señor por amor. Si quieres un modelo de obediencia, la Biblia dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la cruz. ¿Hasta cuándo voy a obedecer, pastor? Siempre. ¿Hasta cuando puedo o quiero? Siempre. Obedecer por amor. Cuando yo obedezco por amor, estoy ejercitando mi conciencia de que lo que me gobierna es mucho más que lo que deseo. De que los intereses personales ahora fueron opacados porque están primero los intereses de Dios. Nuestra conciencia, al comprender que portamos su vida, que portamos eternidad, nos llevará a nosotros necesariamente a evaluar cómo trato, cómo estoy viviendo de acuerdo a esta vida que está en mí. ¿Cómo administro hoy su casa? Y cuando hablamos de cómo administrar su casa, no estamos hablando de la administración de nuestra casa. Cuando hablamos de cómo administrar su casa, no estamos hablando de una estructura física. No. Porque la palabra ahora dice que tú eres la casa, la habitación donde Él vive. Esa casa. ¿Cuál es la casa? Nosotros. ¿Cómo administras tú esta casa? ¿Cómo está tu mundo interior? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? ¿Cómo administro lo que no se ve, que es lo espiritual, nuestro interior? Y la administración, el término administración o mayordomía es del griego oikonomos. Oikos significa casa y nomos significa ley. Si juntamos estas dos palabras, podríamos decir la ley de la casa. Usted, pregunto aquí, ¿usted tiene reglas en su casa? A ver, ¿quiénes tienen reglas en su casa? Con sus hijos. Bueno, los que son padres de familia, pues. Cada quien tiene una regla diferente. Algunos podremos coincidir en algunas cosas, otras cosas. Cada quien ha hecho en su casa una regla.
¿cuántos obedecen esa regla de la casa? A ver, de los hijos, de los que tienen hijos, esposas, familiares que viven con ellos, ¿cuántos obedecen esa regla? Víctor y Sebastián no obedecen. ¿O sí? A veces, bueno. Esa regla tratamos de cumplirla, ¿verdad? Siempre. Ahora, si somos así en nuestra casa, esta casa espiritual, Dios dejó reglas. Ahora cambio la pregunta. ¿Estás tú obedeciendo esas reglas, esa ley que Dios estableció en ti ahora como su casa? Son preguntas que tenemos que hacernos y salir de aquí reflexionando. Si yo tengo reglas en mi casa, ahora, ¿será que yo estoy obedeciendo las reglas que alguien que está por encima de mí me estableció? ¿Será que las estoy obedeciendo? ¿Será que estoy administrando correctamente lo que Él me entregó? Esta administración eficiente tiene protocolos. En su casa igual hay protocolos. En nuestros trabajos, en nuestras empresas hay protocolos que tenemos que cumplir, que tenemos que conocer. En lo espiritual pasa igual. Cuando somos portadores de esta vida tenemos que conocer los protocolos, la ley de Dios, cómo quiere Dios que haga, cómo quiere Dios que obedezca. Amado, no solamente hemos recibido algo, la vida de Cristo, su Espíritu por gracia, sino que ahora Dios espera que tú como administrador de lo que Él te dio, su vida y su Espíritu lo haga bien. Si administramos correctamente a nuestros hijos, si nos esforzamos para que nuestros hijos aprendan, lo corregimos, Dios también espera de nosotros que como administradores, nada más y nada menos que de su Hijo dentro de ti, Dios espera que tú administres bien. Dios espera de ti, no que solamente te portes bien, no que hagas esfuerzos para mostrarle a otro que estás haciendo bien. No, es más que eso. Dios espera que tú des a la medida de acuerdo a lo que ya te habita. Esta vida que administramos, obviamente no es algo externo, es algo interno que está dentro de nosotros. Que cuando los demás, siempre lo hablamos, cuando los demás te vean, alguien pueda decir, pero es que fulano o la familia de la casa tal es diferente. ¿Por qué? Porque ellos tienen a Dios. Y cuando nosotros mostramos ese testimonio, Dios está agradado y podrá decir de nosotros, está administrando bien lo que le di, su Hijo. Esta vida que administramos es Cristo en nosotros. Es una vida que tiene que ser gestionada y administrada con profunda reverencia y con gran temor de Dios. Con gran temor de Dios. Por entender que lo que administramos no solamente es nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestro trabajo. Por entender que administramos más que eso, sino que administramos a su Hijo en nosotros. Ahora entiendo que no lo puedo hacer de cualquier manera. Ahora entiendo que esos permisitos que antes me daba cuando no estaba Dios en mí, ahora entiendo que eso ya no es parte de mí. Porque no lo hago de cualquier manera, porque lo estoy haciendo para Dios. Lo hacemos con conciencia de ¿qué? De no perder lo que somos. Administramos y somos fieles a Dios para no perder lo que ya somos, lo que ya tenemos. Otros no lo tienen, pero con ejemplo y testimonio que tú seguramente estás dando, ellos también llegarán y ellos querrán tener y ser participantes de esta vida. Puede levantar su mano. Amado, por eso y por causa de lo que portamos, no viviremos nunca más de acuerdo a lo que pensamos. No vivirás nunca más de acuerdo a lo que tú deseas. No vivirás de acuerdo a tus parámetros, de acuerdo a tus propios estándares o medidas, sino que cada día moriremos voluntariamente. Todos los días seremos capaces de cargar esa cruz
Todos los días seremos capaces de vivir la vida del resucitado y de permitir que esa vida que ya se nos impartió nos absorba nuestros errores, absorba nuestro carácter, nuestro temperamento, para que cada vez más haya menos de nosotros y haya más de Él en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que haya más de Cristo en ti. Que toda inconstancia se acabe en nosotros. Que toda terquedad se acabe en nosotros. Que todo mal carácter se acabe en nosotros. Que cada vez más podamos menguar para que Él crezca en nosotros. Segundo y último pensamiento. ¿Cuántos dicen amén? Ya nos vamos. Diga conmigo, en Él fuimos circuncidados, fuimos bautizados y fuimos resucitados. Esta es una verdad que usted no puede olvidar nunca más. En Él tú fuiste circuncidado. La circuncisión obviamente es del corazón. La circuncisión es una marca que nos muestra como alguien que ha sido separado para Dios, que no somos comunes, que no somos normales como los demás, que hay una marca en nuestro corazón que arrancó, que quitó algo de nosotros y dejó todo lo que es de Dios. Que fuimos bautizados, y cuando hablamos de que fuimos bautizados, no estoy hablando del bautismo en agua, es más que esto. Cuando somos bautizados, la palabra bautismo significa desaparecer o morir, desaparecer de la vista. Porque ¿a cuántos bautizaron con agua? Muchos. ¿Qué pasó ese día? Cuando somos sumergidos, ¿qué se ve de usted? Diga conmigo, nada. Cuando tú eres bautizado en Cristo, nada de lo que se ve, de tus errores, de las cosas que te hacían caer, nada de eso quedará a la vista. Porque cuando estamos sumergidos en Cristo, ya no somos nosotros, es Él viviendo en nosotros. Sumergidos en Él, así vivimos todos los días de nuestra vida. Bautizados en su muerte, porque dice Pablo, muero cada día. Es que morí a mí, al yo, porque ahora he sido resucitado a una nueva vida. Por eso dice, ahora sí tengo vida, porque ahora es Cristo el que vive en mí. En consecuencia, debemos vivir una vida acorde a lo que ya se estableció y se hizo en la cruz, y debemos vivir de acuerdo al poder del resucitado. Romanos 8:5 dice, los que están dominados por naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿a cuántos los controla el Espíritu Santo? A todos. Esos piensan en las cosas que solamente le agrada al Espíritu. Verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, a la separación de esta vida. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Verso 8 de Romanos 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Ahora sí, esta parte que viene está hablando de nosotros. Quiero que me reciba esto. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ustedes son controlados por el Espíritu Santo de Dios que ya vive en ustedes.
Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque nuestro cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron. ¿Qué dice? Ya fueron. Puede decir conmigo, ya fueron. Eso es algo que está en ¿qué? En pasado, consumado. Ustedes ya fueron justos a los ojos de Dios. Ya fueron justos. ¿Qué significa ya fuimos justos delante de los ojos de Dios? Si nos damos cuenta, Él está hablando de personas que tienen una antigua naturaleza, que no los domina el Señor y que esos siempre serán enemigos de Dios. Pero los que tienen al Espíritu de Dios, dice, ustedes ya fueron justos. ¿Qué significa? Que ya no hay enemistad entre Dios y nosotros, que ya Dios nos acepta, que ya Dios nos reconoce y nos ve como sus hijos, porque no es por lo que hacemos, ni por lo que somos, ni porque somos buenos, sino porque su Hijo ya está en nosotros. Por esa razón, cuidamos lo que somos y lo que tenemos. El Espíritu de ustedes, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Aleluya. Se puede poner de pie, por favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aquí me puede preguntar qué necesitamos? ¿Quién me pregunta eso? Muy bien, María me preguntó, hizo la pregunta por todos y Jesús. Al entender esta verdad y esta realidad que ahora tenemos en Cristo, ¿qué necesitamos? Amados, lo que necesitamos es pedir al Espíritu que cada día nos revele el poder de la vida que hoy está en nosotros. Quiero que le pidas a Dios todos los días, Señor, revélame cuál es este poder, hasta dónde llega este poder en mi vida. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pedirle al Espíritu que nos muestre qué es todo lo que el Señor reconoce. Necesitamos pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué de mí tú no reconoces. ¿Por causa de qué? Por causa de honrar lo más valioso que costó la sangre del Hijo. Señor, revélame todos los días qué necesito vencer, qué necesito cambiar dentro de mí. Necesitamos pedirle al Señor que nos revele qué es esta nueva naturaleza que ya tenemos. No hay forma de agradar a Dios en la carne. Bueno, pastor, pero es que yo leo la Biblia todos los días, es que yo me paro a las 5 de la mañana a orar. Es que yo me sé, todos los días me aprendo 3, 5 versículos. Está bien, sigue haciéndolo. Pero este no es un asunto, ninguno en nuestra carne y en nuestra fuerza podrá agradar a Dios. No puedes. Pero lo que sí podemos es, cuando conocemos a esta vida, comenzar a darle a Dios de acuerdo a lo que está dentro de nosotros. Lo que muchas veces nosotros catalogamos como bueno, a veces Dios dice, no es bueno, no lo quiero, es ti. Pero cuando yo me ocupo de decirle, Señor, que esta vida dentro de mí me revele qué es lo bueno que tú llamas bueno, hermanos, comenzarás a producir todo lo que Dios quiere, todo lo que a Dios le agrada, todo lo que Él llama bueno.
Desde la vieja creación no se puede agradar a Dios. Desde la vieja naturaleza no podemos agradar a Dios. Que necesito vaciarme de mí, del yo, de nosotros mismos. ¿Cómo hago eso? Me está preguntando Raquel. Pastor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me vacío de mí? Ahí calladita, pero me está preguntando. Pastor, ¿cómo hago para vaciarme de mí? Sencillo. No, de agarrarle. Yendo a la cruz todos los días. ¿Qué es ir a la cruz? Cada día morir a mí, a lo que me gusta. Es que siempre lo hice así. Cada día muero, todos los días muero para que Él sea visto. Necesitamos. Hay algo maravilloso que dijo un hombre de Dios. El apóstol Lara dijo: necesitamos ir. Esta es la cruz. Necesitamos ir al otro lado de la cruz. Wow, esto es maravilloso. Nos quedamos solamente, sí, la cruz, necesitamos ir detrás, pasar más allá de la cruz. Necesitamos cruzar al otro lado de la cruz. Una cosa es saber, entender lo que significa la cruz, pero otra cosa es cuando paso la cruz, despierto y me doy cuenta, es así como Dios quiere que yo viva. Eso es pasar al otro lado de la cruz. Pero es que yo venía haciéndolo de esta manera y ahora, como estoy entendiendo el poder de su vida en mí, ahora sé que ya no es, que no era así, que ya no podía vivir así. Pasar al otro lado de la cruz significa que la vida del que ya resucitó me gobierne todos los días. Y cuando eso pasa, comienzo a experimentar dentro de mí esa plenitud, esa paz de lo que es Dios, esa paz de lo que es Cristo. Ya lo que hablo no es lo mismo, ya lo que hablo es todo lo que Dios habla, es todo lo que Dios quiere, pero todo eso se logra. Ya, pasemos al otro lado de la cruz. Puede decirle: Señor, necesito pasar ya al otro lado de la cruz. Cierre sus ojos, por favor, dele gracias a Dios. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque cada día tú estás operando en nosotros y te encargarás de conocer todo lo profundo de lo que somos. Y tu voz nos hablará tan claramente que nos indicará muy fácilmente a qué tenemos que morir, qué tenemos que dejar por causa de lo que hoy ya opera en nosotros y por lo que fue depositado. Señor, que lo que en muchos años nos ha costado vencer, ahora, desde tu vida, desde el poder de esta vida, ya no será un problema ni será una carga. Ya no será, Señor, un tropiezo para nosotros. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque lo que estás provocando en nosotros, en tus hijos, será para el avance, para nuestro avance, para que cada día la vida del resucitado nos pueda ir absorbiendo, que absorba, Señor, todas y cada una de las áreas de nuestra vida que nos ha costado rendir. Te pido que la comprensión y la inteligencia espiritual en nosotros cada vez más sea mayor, para saber a qué hemos sido llamados, para vivir de acuerdo al llamado, para nunca perder esto que ya tenemos, que cuidamos como un precioso tesoro.
Así lo creemos, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.